Prepárate a escuchar lo que no has oído nunca sobre Malta. Bienvenidos a No Vengas a Malta con Sandra Díaz, Jorge Aznar y Jorge Vicioso. Bueno, pues bienvenidos al séptimo No Vengas a Malta. No vengas a Malta sin escuchar este programa. Y bueno, pues estamos aquí como siempre. Sandra Díaz, Jorge Aznar, Jorge Vicioso. Nos presentamos, chicos, saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Jorge Aznar saludando. Hola, ¿qué tal? Otro día más y nada, espero que os guste el programa. Y tras Sandra Díaz, pues presentarme, Jorge Vicioso, encantado de estar aquí. Otro programa más en el que vamos a dedicar gran parte a las visas para viajar a Europa, pues a mejorar vuestro inglés, sobre todo enfocados al mercado latinoamericano, porque ya hemos comentado en algún otro programa, incluso cuando hablamos del que no te la claven y todo eso, los problemas que están teniendo, sobre todo la gente que nos consulta del mercado latinoamericano, por falta de información y por falta de conocimiento. Bueno, me habréis escuchado un montón de veces lo del que el desconocimiento de la ley no es sin medio su cumplimiento, pero se están dando ya casos graves de gente que después de invertir mucho dinero se ve bloqueada en la frontera Schengen, que es de lo que vamos a empezar a hablar, y claro, se tienen que volver después de haber gastado un montón de pasta. Entonces vamos a tratar esta primera parte del programa os la dedicamos a vosotros, los que estáis ahí al otro lado del charco pensando en venir a Europa, pues a mejorar vuestro inglés, a conocer esta preciosa isla, y lo mejor para centrar un poco el tema es precisamente el saber por qué, el saber qué es esto de la zona Schengen, que incluso en Europa hay mucha gente que no lo sabe, pues imaginamos que mucha gente que está allí en sus respectivos países, pues lógicamente no entiende estos conceptos y estas fronteras que se van a encontrar, pues nada más que lleguen, que pisen un aeropuerto en esta zona famosa de Schengen. Entonces empezamos explicándole a todo el mundo qué es la zona de Schengen, qué es estas visas que hay que solicitar para viajar viniendo de Latinoamérica, por ejemplo, a Europa. Muy bien, además es un tema bastante delicado porque muchas veces se confunde la zona Schengen con la Unión Europea y eso es una cosa muy importante porque aunque la mayoría de los países, en este caso 22 países de la Unión, pertenezcan al espacio Schengen o al área Schengen, no significa que sean todos los países. De hecho, el área Schengen, el espacio Schengen, se llama así porque es la ciudad de Luxemburgo donde se firmó el acuerdo en 1985. Y lo que define es que toda persona que ha entrado por alguna de las fronteras exteriores hacia algún país que pertenece a este área o que reside en uno de los países puede moverse libremente en estos países del acuerdo, que son, como hemos dicho, 26. Como dato destacable, decir que tanto Reino Unido e Irlanda no pertenecen a la zona Schengen, entonces, bueno, nos puede chocar. Realmente no hay un Sí, el hecho tráfico... de que pertenezcan a Europa, pero que no estén dentro de esta zona Schengen. Efectivamente, es más, cuando hubo una final de la Champions en Glasgow, mucha gente se quedó en tierra porque, aunque tú puedes viajar a Reino Unido con el DNI, a veces por motivos de seguridad pues se restringen porque efectivamente no están en zona Schengen, y lo que pasó por motivos de seguridad en este partido de fútbol, se cerró el espacio aéreo y mucha gente que iba de Madrid muy ilusionada a ver al Madrid pues se quedó en tierra porque no pudieron bajar con el DNI y no tenían el pasaporte. Así que es algo bastante delicado. ¿Por qué es importante esto? Lógicamente porque a la hora de venir a Europa a mejorar inglés, los que vivimos dentro del área Schengen, pues sí que hablamos siempre, bueno, de Inglaterra, Irlanda, Malta, pero los que vienen de fuera, ya el hecho de entrar en Inglaterra o en Irlanda es mucho más complicado. Por eso está viniendo en los últimos meses, incluso el último año, incluso 2 años diría, ese boom de latinoamericanos llegando a estudiar a Malta, porque lógicamente es mucho más fácil para ellos entrar, pero dentro de esa facilidad hay unas limitaciones y unos pasos que cumplir, y aquí ya empezaríamos a hablar de ese periodo de 90 días
bueno, pues lo que se llama la visa de turista. La visa de turista que en muchos países latinoamericanos la tienen en acuerdo, pues pueden venir 90 días y pasarlos en el país de Europa que elijan, incluso en algunos casos moverse de un país a otro, que no siempre, por cada vez que te muevas de un país a otro van a pedirte de nuevo que confirmes todos los requisitos. Es decir, no es una visa automática, sino que te pide unos requisitos que iremos viendo a lo largo del programa. Pero bueno, seguir contándome, informarme sobre el Schengen, las visas cortas, las largas. No, además, como dato, muchas veces nosotros por ser españoles desconocemos y nos pensamos que es que efectivamente tenemos libre movimiento, pero nosotros también como españoles, si vamos a pasar más de 90 días en cualquier país de la Unión Europea, tenemos libertad de tránsito y de viajar. Pero a partir de los 90 días también tenemos que informar. Para nosotros es un trámite, no tenemos que pedir un permiso porque se nos va a conceder, pero hay que hacer el trámite de informar a la embajada y al país receptor que nos vamos a quedar y se nos va a autorizar como residentes, pero que no por ser europeo también estamos exentos de cualquier tipo de trámite. En este sentido, es trámite porque se nos va a conceder, pero tenemos que hacerlo. También tenemos esos 90 días. De eso hablaremos un poquito más adelante, cuando entremos ya en los temas de la Resident Card. Para los europeos lo que nos piden, si es verdad, que he oído 14.000 euros, ¿qué tal? Pues eso lo explicaremos cuando ya lleguemos a ese momento en el que ya hemos llegado a Malta, en ese programa que hablemos de los primeros días en Malta, los principales errores que se suelen cometer y luego pues, los trámites, lógicamente, para entender que un europeo tiene libre movilidad por Europa, pero no tiene libertad de residencia. En ese segundo paso, en esos 90 días que indica Jorge, ya hay que empezar a justificar por qué te quedas en un país que no es el tuyo de origen dentro de esa zona europea. Pero bueno, por no salirnos del tema, volvemos de nuevo a este tema de las visas. Sí, la visa Schengen se concede en forma de etiqueta adhesiva colocada sobre un pasaporte, documento de viaje u otro válido que os da derecho al titular a poder cruzar la frontera para que no tengáis ningún tipo de problema. Realmente hablamos de una visa de turista por 90 días en esos países que tienen acuerdos. Ahora entraremos un poco en el listado de los que sí y de los que no, pero realmente tampoco es una visa para quedarte a estudiar. Lo que pasa es que, como veremos más adelante, pues aunque lógicamente todos los gobiernos entienden que unas vacaciones duran 10-15 días, hay ese proceso de 90, en un plazo de máximo 90 días, en los que, bueno, pues ciertos países tienen esa libertad. Perdona, Sandra, que te he cortado. Está claro que tenéis que cumplir con todos los requisitos que vamos a ir hablando, no porque vengáis los 90 días os van a decir venga a pasar y esto es jauja, no. Tenéis que cumplir los requisitos que tenemos que hablar. Ahí precisamente es donde empiezan los problemas, es decir, que la gente con el boca a boca dice, no, que por ejemplo colombianos podemos ir 90 días a Malta. No, es decir, tenéis un acuerdo por el que si cumplís todos los requisitos que te pide la zona Schengen, podrás estar 90 días, pero no es una concesión automática. Y para eso pues entraremos un poquito más adelante en paso a paso qué es lo que necesitáis cumplir para que realmente no tengáis problemas en esa frontera Schengen. A la hora de viajar, lógicamente no suele haber y no hay viajes directos, por ejemplo, desde Latinoamérica a Malta. Entonces, ¿dónde empieza tu zona Schengen? En el primer país que pertenezca al grupo. Es decir, hay gente, por ejemplo, me refiero a situación diferente. Si entras por Madrid, o sea, si viajas de Latinoamérica a Madrid, la primera oficina de inmigración Schengen será la de Madrid. Pero hay casos en los que, por ejemplo, se viene por Turquía. Turquía no pertenece a la zona Schengen, con lo que no tiene ninguna obligación de pedir documentaciones ni visas para ese caso, con lo que es Malta, es decir, en ese enlace de Estambul a Malta, será en Malta la primera oficina Schengen que te vas a encontrar y donde te pueden solicitar los papeles. ¿Es obligatorio? ¿Te lo van a exigir en todos los casos? No. Eso es un poco la lotería, la suerte que tienes, lo ocupados que estén en ese momento en inmigración en el aeropuerto, pues igual pasan un día 100 personas y no se lo piden a nadie. Y es igual esas 100, ninguna llevaba los requisitos y son los que te dicen, no, yo he pasado ningún problema, etcétera, etcétera. Pero la ley es la que es. Entonces, si el día que entras tú, que es el que ha pagado tus billetes, tu estancia, tu curso, te paran a ti y te piden los papeles, va a dar igual que a las otras 100 personas de antes no se las hayan pedido. Es decir, el desconocimiento de la ley, como comentábamos, no exime de su cumplimiento. Efectivamente, porque además lo normal es que te lo pidan. O sea, no sirve como ejemplo la excepción de alguien que por cualquier motivo excepcional no haya tenido la suerte de que no se lo hayan pedido. O sea, esa no es la norma.
Y de ahí pasamos a la información actualizada, es decir, tenerla actualizada quiere decir que hoy, por ejemplo, estamos hablando de la primera semana de marzo de 2018, si esto lo escuchas en el 2020, la cosa ha cambiado. De hecho, hace año y medio, por ejemplo, incluso la embajada en Malta servía de enlace, y hablamos otra vez de los colombianos, aunque bueno, no nos vamos a centrar exclusivamente en Colombia, pero sí que les pedía determinados tipos de visas que ya no lo hace. Entonces, claro, si tú coges las referencias de alguien que estuvo en Malta hace 2 años, la información que te está dando es real en su caso, pero no ya en el tuyo. Entonces, siempre, como os decía en el programa que hablamos de tener cuidado con la información, contrastar siempre la información por vosotros mismos con la embajada de vuestro país, con la embajada de vuestro país, incluso en Malta. En Malta no hay, por ejemplo, hablando de nuevo de colombianos, no hay una embajada de Colombia, pero hay un cónsul honorario, como de otras nacionalidades, que realmente hace una labor espectacular, porque los cónsules honorarios no cobran un duro por el trabajo, son personas normales que tienen su trabajo, su profesión, y que luego se han vinculado al país por distintos aspectos, y en muchos casos no son ni colombianos, es decir, son malteses que han querido dar ese servicio, que hubiera una representación de Colombia, y es un trabajo admirable, porque la cantidad de curro que se les llega sin cobrar un solo duro es importante. Pero bueno, ánimo, un aplauso para los cónsules honorarios, y seguimos adelante. Entonces, ¿qué más les podemos decir a las personas que vienen de Latinoamérica? Tener en cuenta antes de empezar con los requisitos uno a uno. Bueno, como dato importante, que el acuerdo, la visa Schengen, te permite estar ese máximo de 90 días en un periodo de 180 días, pero esto es desde que entras al primer país. No significa que si llegas a Malta y viajas luego desde Malta, si tú estás en Malta puedes moverte por el resto de los países del área Schengen, porque ya tienes este permiso, pero no implica que si cambias de país este tiempo se resetee, empieza a contar, ¿no? Y además que te van a volver a revisar todos los papeles en el siguiente país, es decir, no es cambio automático de un país a otro. Efectivamente, no deberías tener ningún problema si has conseguido el permiso en uno, pero este tiempo no empieza a contar. Sigue siendo parte de los 90 días en un periodo de los 6 meses, de los 180 días. Así que con eso hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente se cuenta, se habla que no, porque si cambio de país y luego voy a este otro y tal, empieza a contar el tiempo. Pues no, eso no es así. No, de hecho, estamos hablando de los países Schengen, pero claro, a lo mejor muchos no sabéis cuáles son, entonces yo recomiendo que lo miréis en la página web que hay para que no tengáis ningún tipo de confusión, que es www.schengenvisainfo.com. Así podréis verlo claramente sin tener que estar dudando. Además es la forma de tener la información actualizada, porque es la página oficial que hace esta referencia, pero ojo, porque esa es una página interna de los países Schengen. Es decir, para saber tu caso, yo soy boliviano, yo soy uruguayo, ¿dónde te van a dar la información más adecuada? En primer lugar, en tu embajada, en tu Ministerio de Asuntos Interiores. Eso es lo primero. Y luego en la embajada, en los responsables más cercanos que tengáis. Hay países que tienen embajada en Austria, otros que la tienen en Italia. Buscar la que es la más cercana, porque incluso muchos consulados y embajadas van cerrando, van cambiando de ubicación. Entonces no os quiero decir puntualmente ahora dónde están ubicadas en los países, porque es que, ya os digo, si esto se escucha dentro de un año, seguramente pues la información no será adecuada. Así que el mejor consejo que os puedo dar es que siempre actualicéis, en vuestro caso, la información, y que lo comprobéis por vosotros mismos, porque muchos de los problemas, y ahora os hablaré en el siguiente bloque de una entrevista que tuve con el cónsul honorario de Colombia en Malta, es que las propias agencias que les venden los viajes en su país, a los colombianos, a los bolivianos, a los mexicanos, son las primeras que no tienen información ninguna. Entonces, claro, tú estás en tu país, vas a una agencia, pues te vas a fiar de la información que te están dando. Y hay algunas que hasta dicen que pueden trabajar durante ese periodo de 90 días. Estamos hablando de una visa de turista que te la acceden y te la conceden también para estudios, pero en ningún momento para trabajar. Es decir, no se puede legalmente trabajar con ninguna visa que no sea de trabajo. Y también os hablaremos al final del siguiente bloque el por qué es tan difícil encontrar y conseguir una visa de trabajo para personas que no están dentro de la Unión Europea. Pero bueno, para no ir mezclando temas y entrar ya en el siguiente bloque en requisitos uno por uno para esa primera entrada en Europa de 90 días, lo vamos a dejar apuntado. Hacemos una pequeña pausa para tomar un poco de aire y volvemos enseguida. We can never catch a break, searching for blue skies when the
the colors start to fade. We knew when we left home that we wind up down along the road. Long drives into sunsets where we find out how our story ends. Can't say we made it, but look where we are. Small town kids, now we're walking on stars. Left all we once knew, hopped in the car. Lost in our dreams just to find who we are. Ya tenemos nuestras entradas para el club MTV Sunbreak Malta. ¿Sabes cómo se celebra la primavera en Malta? Del 28 de abril al 1 de mayo, un fin de semana de 4 días y 3 noches. Vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Málaga. Porque te has ganado la fiesta de primavera más loca de Europa, ven a Sunbreak Malta. Más de 20 años de vivencias y experiencias compartidas a tu disposición en No Vengas a Malta. Bueno, pues ya estamos de vuelta con el tema de las visas, que es en lo que estamos hoy, y bueno, pues casi entrando en anécdotas, aunque es mi día a día, yo os hablo de los países que conozco, por los que trato directamente, pues con los consulados, con las embajadas directas, pues como puede ser con el cónsul honorario de Colombia en Malta, con el que estuve hace unas semanas, le hice una entrevista, y de hecho me quiero referir en este bloque a algunas cosas, porque vamos a tratar punto por punto de los requisitos básicos que se necesitan para que esa exención de 90 días sea admitida por cada país. Es decir, si vuelves a cambiarte, pues vienes a Malta y luego quieres ir a España, tienes que seguir teniendo esos requisitos exactamente igual que cuando viniste aquí. Y bueno, pues yo os hablo de países que sé personalmente que tienen esa exención, pues como puede ser aparte de Colombia, México, Venezuela, prácticamente todos los países latinoamericanos, pero creo que acabamos antes por los que no la tienen. Y aún así ya os digo que siempre actualizar la información, porque Colombia, por ejemplo, hace un año y medio no tenía ese acuerdo, un poquito más de un año y medio. Entonces las cosas cambian. Pues, vuestro caso, aunque ahora por ejemplo hablemos de Bolivia, que no tuviera esa exención de visa, pues igual dentro de un año, dentro de 2 años, pues sí que la tienen. Pero bueno, centrándonos un poquito en el tema, vamos a ir haciendo un pequeño listado de las cosas que son indispensables para los 90 días. ¿Por qué 90 días y no más? Lo hablaremos un poco más tarde, pero vamos a entrar primero con esas cosas que tenéis que tener listas por si hay alguien que ya esté prácticamente para viajar, que repase que lo tiene todo, y luego os explicaré por qué 90 días y no más, ¿vale? Entonces, bueno, si tuviéramos que empezar paso por paso, lo primero que van a pedir. Lo primero y fundamental es el pasaporte válido y vigente, que no esté caducado y que tenga una vigencia mínima de 6 meses. Cuanta más vigencia tengáis en el pasaporte, mucho mejor. Sobre todo si en algún momento alguien se está pensando en poder extender la visa, aparte de esos 90 días, porque luego expedir un pasaporte estando en Europa es mucho más complicado, entonces siempre es mejor y la gestión va a ser más fácil si la hacéis antes de viajar, que tengáis el pasaporte con la mayor vigencia posible. Sí, es lo que siempre hablamos, ¿no? La preparación ante todo, y para evitar luego sorpresas. Todos los trámites en casa van a ser mucho más sencillos que si tienes que hacerlo luego en un sitio que no es tu país de origen. Así que eso. Pues punto número 1, pasaporte original, vigente. Hay otros documentos de viaje, pero por generalizar el principal, que es el pasaporte, que es el que va a tener acceso a todos, no nos queremos liar con más opciones, pero bueno, pasaporte, 1 vigente, y cuanto más tiempo para su caducidad, mejor. ¿El segundo paso? Sí, el siguiente documento indispensable es los billetes tanto de ida como de vuelta, porque ese documento, ese billete de vuelta, es la prueba de que realmente no tienes intención de hacer una estancia superior a 90 días. Entonces, billetes de ida y vuelta. Aquí sí que es importante que sea regreso a tu país. No vale el billete de regreso a otro país. Es que hay muchos trucos en internet que lógicamente ya están caducados, es lo que os digo de informaciones adecuadas. Es decir, tú tienes que tener tu ida y vuelta a tu país. O a tu país al que tengas una segunda residencia. Es decir, igual hay gente que es colombiana y luego tiene una residencia en Venezuela y quiere volver por Venezuela. Pero no puedes hacer una salida a Estambul, por ejemplo, lo que comentábamos antes en Turquía, porque en muchos países eso no te lo van a aceptar. Y entre ellos, por supuesto, los más estrictos como Alemania, ni lo intentes, porque no va a colar. Siempre ida y vuelta a tu país de origen. Al final tiene su lógica, que muchas veces quien te diga, no, tonto, pero que es que efectivamente si vas a...
que esto está muy trillado, que no vamos a engañar a los agentes de fronteras de los países de la zona Schengen. O sea, hay que tener bastante cuidado con eso. Sí, a ver, también comentaros si vuestra idea o que pueda ser una opción a lo mejor de extender visa, que ya se hablará, es ver que ese billete de regreso se pueda cambiar, porque hay veces que nos tiramos al billete más barato y no permite ni cambios ni cancelarlo, o sea que perdéis todo el dinero. Entonces lo suyo es que por un poquito más de dinero, pues que os gastéis esa diferencia que os permita hacer cambios, por si estuvierais pensando en extender Claro, visa. sobre todo si ya tenéis intención de aplicar a la visa de larga estancia, que hablaremos más adelante de ella, pues lógicamente no os cerréis ese billete porque luego os va a costar más sacar uno nuevo que hacer una extensión por lo general. Luego igual hay veces que encuentras un ofertón y te sale más barato coger un billete nuevo, pero siempre esa opción de poder extenderlo os va a ser mucho más cómoda. Hemos hablado del pasaporte, hemos hablado de los billetes aéreos. Del pasaporte hay veces que te van a pedir la fotocopia de la primera página donde están tus datos, lo que se dicen datos biométricos, así que por si acaso tráetela hecha también. ¿Y cuál sería lo siguiente que necesitamos? Pues la justificación del motivo por el que vas a venir a Malta. Si va a ser, pues eso, al ser turista, pues tu objetivo inicialmente esto es de turista, pero si por lo que sea tienes un curso concertado de corta estancia de 8 semanas o lo que sea, tenéis que justificarlo, porque vais a estar aquí esos 90 días. Todo el tema del alojamiento y la carta de estudios lo que os va a favorecer es el dinero, que de lo que hablaremos un poquito más adelante, que vais a necesitar tener disponible. No es lo mismo que ya tengáis contratado con el curso, por ejemplo, o con una casa privada la estancia total, que no. Lógicamente entrará dentro de tus gastos. Si no tienes alojamiento lo vas a tener que pagar aquí, con lo que te van a pedir una previsión de gastos mayor. Lo explicamos ahora en el siguiente paso, que no me quiero meter en detalles, que vamos por el listado y tenemos tiempo de poder explicarlo todo. Hemos dicho pasaporte con la vigencia máxima posible, hacer la fotocopia del primero, los billetes aéreos, la justificación de por la que te quedas aquí. Y el siguiente paso es precisamente lo que acabas de comentar, el poder comprobar que tienes el dinero suficiente, los medios suficientes para permanecer en este país el tiempo que tienes pensado, toda tu estancia, pues ya te digo, en cuanto a alojamiento, vamos, para todos los gastos lógicos, cuando una persona va a estar fuera de su lugar de origen, X tiempo, en este caso hasta un máximo de 90 días. Hay una tarifa estándar que te van a pedir que son 50 euros al día durante tu estancia. Esa es la cantidad que se toma como referencia y que se puede reducir. ¿Cómo se reducen esos 50 euros? Se reducen pues justificando lo del alojamiento. Es decir, si ya tienes alojamiento, en vez de 50 euros ya te van a hacer una previsión de 25. Y si incluso en ese alojamiento tienes incluida el desayuno, la comida y la cena, lógicamente todo eso va reduciendo la necesidad de gastos básicos que te van a pedir. ¿Por qué te la piden? Porque tú tienes que demostrar que vienes independientemente y que te vas a mantener independientemente y que vas a volver a tu país independientemente con tus ingresos. O sea que no vas a necesitar, no vienes con la idea de pedir alguna ayuda, algo de ese tipo. Entonces, ¿cómo empiezan las diferencias? Tú como turista, contando que un turista viene para 10-15 días con una reserva de un hotel para una semana, ya justificarías tu alojamiento. Pero para el resto, como te van a mirar cuánto falta para tu billete de vuelta, si esos días sin alojamiento sí que te van a pedir que presentes una justificación de 50 euros en ese aspecto. ¿Tienes que llevarlos en cash? No. Lo puedes justificar de diferentes medios, hay muchos de ellos, pero incluso aunque no sea la cuenta tuya, que sea la de tus padres, que tú puedas demostrar que tienes una cuenta con un ¿cómo se llama esto que sacas en el cajero? Para un extractor muy reciente, como que ese dinero está disponible, ¿vale? ¿Se lo piden a todo el mundo todo esto que estamos diciendo? No. De hecho, en Malta generalmente a la mayoría casi te podría decir que no se lo piden. Pero si eres tú, en tu caso, el que te han parado, ten en cuenta que si estos requisitos que estamos diciendo, y creo que nos falta alguno más, yo creo que hemos dicho ya los principales, así hablando un poco de Los memoria. principales sí, porque luego el resto es que no esté reportado ningún sistema de alerta internacional, porque, vamos, si no eres uno de los malos, no Viene a deberías atentar tener ningún contra el problema. presidente de Malta. Efectivamente. Bueno, entonces, bueno, cualquiera de esas cosas que no cumplas, legalmente ya te deniega el acceso a la zona Schengen.
Dicen, jolín, pues lo tenía todo menos el no sé qué, tenía todo menos... Con una cosa ya no estás cumpliendo. Es decir, por eso os decíamos al principio que una cosa es que haya un acuerdo de exención de visa y otra cosa es que te garanticen la entrada. Es decir, te garantiza la entrada si cumples todos estos requisitos. Si hay uno solo que no cumplas, y el más fácil es, por lo que os comentaba, de la mala información que dan las agencias o una persona que se fía de un agente que no está bien informado, si tu carta de justificación de residencia es que vas a hacer un curso por 6 meses, ya es razón suficiente, estás demostrando que vas a estar más de 90 días y no tienes la visa de larga estancia, ya es razón suficiente para que te digan no. Esto no vale, con lo que directamente te van a invitar a otra habitación aparte y en 24 o 48 horas te harán volver a tu país y con lo que todo eso supone de pérdidas, es decir, supone del billetes que has pagado, el billete de regreso perdido, lo que hayas pagado de alojamiento, lo que hayas pagado del curso, porque no es responsabilidad de la Academia de Inglés devolverte el dinero por un papel que tú no has llevado. Es decir, si te han informado, necesitas estos papeles y eres tú el que no ha incumplido, pues ya entras un poco ahí en la buena o la mala fe que pueda tener tu academia, pero no puedes contratar un curso de más de 90 días porque para hacer ese trámite tendrías que pasar el siguiente paso. Pero bueno, para este primero, que es entrar por primera vez legalmente, estos son los pasos que tienes que cumplir y no hay otra ley. Lo demás son casos puntuales, es que a mí no me han revisado, yo es que tuve no sé cuántos, y aquí lo que, revisando un poco, lo que me falta, y seguro que no hemos comentado, es el seguro médico, que es otro aspecto que también genera muchos problemas. Entonces vamos a recopilar lo que hemos dicho y lo que no. Es decir, hemos dicho el pasaporte con la vigencia máxima, hemos dicho la fotocopia para en caso de que te la pidan, hemos dicho los billetes aéreos en un periodo máximo, o sea, por menos de 90 días, la disponibilidad de alojamiento, los recursos económicos en caso de que lo tengas o no, esa cantidad, que no seas un chorizo, un mangante registrado ya. Y ese seguro médico que os digo, y por eso también os recomiendo siempre que reviséis la información, la última que haya. Hay algunos países que aceptan hasta 30.000 euros y otros países que están obligados a cubrir como mínimo 50.000 euros y que en ese seguro pues ahí incluya la repatriación, los gastos médicos que se puedan generar. Y aquí siempre es recomendable que cada persona, que es un mundo, consulte su caso, porque hay gente que tiene enfermedades previas que no cubren los seguros médicos. Es decir, un seguro médico no te va a cubrir una artrosis que ya tenías de hace no sé cuántos, o un problema en el oído, todo lo que son prescripciones médicas anteriores. Hay agencias y empresas aseguradoras que las cubren y otras no. Entonces, siempre mirar vuestro caso, siempre ser consciente de que vuestra situación es única y consultarlo en ese aspecto. Igual os vale mejor pagar un seguro un poco más completo, un seguro mejor cuando tú sabes que vas a necesitar determinadas asistencias médicas concretas durante ese plazo de 90 días. Efectivamente, además, una de las principales cláusulas de la mayoría de los seguros es la cláusula, digamos, el seguro se anulará si tú estás ocultando alguna enfermedad o una patología previa, porque el objetivo de un seguro es evitar un susto si tienes algún problema, no tratar algo que estás ocultando o que ya tienes. Y una vez más, volvemos a... Es que todo esto resume lo que hemos dicho varias veces, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que revisadlo todo bien, ante duda acudir a vuestra embajada, porque si cruzáis el charco y llegáis aquí y nos dejan entrar, aparte de todo el gasto económico, pues el disgusto que te llevas, eso no se paga. Entonces, revisadlo todo muy bien. Está claro que incluso, a ver, el seguro lo puedes contratar en tu país, lo puedes contratar a través de una empresa maltesa. Aquí, ojo, porque el seguro ya lo tenéis que tener. Si lo contratáis por una empresa maltesa, tenéis que hacer el contacto previo y que os puedan mandar la información a cambio de la fotocopia de vuestro pasaporte a vuestro país. ¿Por qué os hablo de aseguradoras maltesas? Porque tienen muchas más coberturas que las extranjeras. Es como, es un caso muy similar a si yo me saco un seguro en España, y aunque sea internacional, yo tengo muchas más coberturas con un seguro nacional de aquí de Malta que con un internacional en España. Entonces, pues hay muchas aseguradoras que igual aquí en Malta ni se conocen, que en vuestro país son muy conocidas. Entonces, la posibilidad de poder sacaros a través de Internet antes de vuestro viaje el seguro en Malta también es una opción para que luego los trámites sean mucho más rápidos. Incluso la mayoría de las aseguradoras maltesas no te obligan a hacer el pago, se hacen cargo ellos, y generalmente los seguros internacionales tú tienes que pagar todo el gasto que hayas tenido por esa asistencia médica y luego solicitar la devolución a tu compañía. Entonces es un proceso un poco complicado. Enviarnos cualquier duda que tengáis al respecto, que nosotros incluso con las mismas aseguradoras que tenemos en los coches y todo eso podemos hablar de seguros de Malta y tampoco vamos a hacer un
un capítulo especial, seguro. Dime mejor. No, pero incluso será más sencillo el trámite porque si es una aseguradora nacional maltesa en este caso, ellos ya van a conocer los requisitos que te va a pedir el gobierno de Malta para estar cubierto y no tener ningún problema. En cambio, si vas a la aseguradora de tu país, a lo mejor una vez más pueden caer en el desconocimiento o que con buena fe te informen, pero no sean datos actualizados. Sí, yo comentaros que si, por ejemplo, sacáis los billetes aéreos en vuestro país y queréis venir ya con ese seguro que es uno de los requisitos que os piden, en la propia agencia, si lo sacáis en una agencia de viajes, en la propia agencia tienen seguros también, que son muy completos, tanto de sanidad como de viaje. Es decir, si por lo que sea tú tienes una conexión para venir a Malta entre un país y otro, por ejemplo Madrid y Madrid-Malta, por ejemplo, y tú pierdes esa conexión, esos seguros también te cubren. Entonces a lo mejor son un poco más caros, pero vienes totalmente cubierto desde que sales de tu país hasta que entras en Malta y luego la estancia en Malta. De hecho, siempre son sobrecostes, pero el hecho del seguro de equipaje, que cuando haces viajes cortos no es tan necesario, jolín, imaginaros que vienen con 2 maletas enormes desde otro país con todo lo que necesitan para el siguiente día y les pierden las maletas. Entonces, ese seguro incluso del equipaje, todo lo que podáis prever para evitaros sustos, yo lo recomendaría. Entiendo que la situación económica de cada persona es un mundo y muchas veces pues, se quiere ajustar en todo lo posible para poder sacar adelante esa aventura, ese sueño de irte a Europa, pero tener cuidado, chicos, tener cuidados porque muchas veces esos pequeños ahorros luego nos pueden meter en un problema bastante importante. Los seguros siempre parecen un sobrecoste hasta que tienes que tirar de ellos, que se convierten en una bendición, porque desde luego te permiten, vamos. No, aparte es lo que siempre se dice, ¿no? Que siempre se pagan los seguros para no utilizarlos. Es Eso como es. cuando tú pagas un seguro de coche, pues ojalá nunca me pase nada y no tenga un accidente. Pues bueno, te duele cuando tienes que pagarlo, pero vamos, es más bien ser previsor y ya está, y que no pase nada y que podáis viajar tranquilos y estéis felices. Luego, aquí se aplicaría todo lo que hablamos del programa anterior de los preparativos. Es decir, fuera de lo que son visas, vosotros vais a tener que preparar prácticamente todo como que fuerais españoles. Pero como entramos ya dentro un poco de la parte de anécdotas, yo os hablo de un caso para que entendáis cómo puede cambiar la situación. Y es una chica, no digo nacionalidad ni nada, pero no era de la zona Schengen, que al mes y medio de estar en Malta se quedó embarazada. Las noches de Pacheville, pues esas cosas, esas historias, y el embarazo no lo cubren los seguros médicos, salvo que ya lleves con la compañía aseguradora más de un año. Es decir, hay unas carencias que los seguros te ponen, decir, en 9 meses si te toca un cáncer yo no me hago cargo. Tienen que pasar ese tiempo, hay carencias que tienes que cumplir. Y en este caso, pues todas las primeras revisiones antes de volverse a su país las tuvo que pagar de su bolsillo, aún teniendo el seguro médico. De revisar todo, es la letra pequeña, y para cualquier duda que tengáis de cualquier cosa, con toda la confianza enviarnos un mensaje y estaremos encantados de asesoraros en los que podamos, porque no somos la embajada de tu país. Entonces con lo que vayamos sabiendo nosotros intentaremos dar la información más actualizada, pero siempre, por favor, revisar la información y contrastarla directamente por vosotros, en vuestro caso, que es lo que siempre incluimos, lo que siempre decimos, para que no tengamos problemas. Yo creo que en el siguiente bloque ya podríamos hablar pues de qué es lo que pasa si yo me quiero quedar más tiempo, que realmente se puede gestionar, se puede aplicar. Es lo mismo que nos pasaría con la visa de 90 días, pero con algunos datos más, algunos requisitos más fuertes, porque lógicamente te estás quedando más tiempo. Pero sí que quiero cerrar este bloque diciendo claramente que es una visa de turista, esta de la que estamos hablando, de 90 días, que no permite en ningún caso ni a ningún nacional que no sea de la zona Schengen trabajar en Malta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente, pues como hablamos, que con su economía necesita trabajar y ganar dinero. Entonces viene con la idea, le han dicho a la agencia que puede trabajar y luego se encuentra con la sorpresa de que no. Es decir, al final todos conocemos gente que está trabajando en negro y gente que está trabajando sin contrato, porque no les queda más remedio. Pero bueno, el otro día hablando con otro de los cónsules me dices que un ciudadano de mi país me estaba sirviendo en el restaurante. ¿Qué hago yo? ¿Le denuncio? Es decir, nunca sabéis con la persona que estáis, y sobre todo que como trabajador no tienes ningún derecho si tú aceptas trabajar en negro. Y dentro de esos derechos del trabajador es que te paguen. Entonces te puedes encontrar habiendo trabajado durante un mes y que no te paguen. Y que luego te encuentres con un caso en el que se hace una inspección, una investigación, demuestran que tú estás sin contrato y te deportan
automáticamente del país con todo lo que ello supone. Es decir, quedarte más tiempo del necesario o pasarte de los límites, entre otras cosas, te va a suponer no poder volver a Europa en 5 años. Y es una marca que te va a quedar en tu registro y que te puede denegar, incluso pasado esos 5 años, que te vuelvan a admitir aquí, porque como hemos comentado en estos trámites que tenemos, cada país decide si admite o no a esa persona. Y si ya tiene un expediente de que esa persona ha intentado quedarse más tiempo que el legal en el país, pues es muy fácil que, según está toda la política de inmigración en estos momentos, ya no te vuelvan a dejar de entrar de por vida. Entonces no vale la pena, chicos. Mejor, incluso si hay que esperar un poco más a hacerlo, que venirse a lo loco porque un amigo le salió bien la jugada, a otro regular y tal, y que te toque a ti sufrir todo esto que estamos comentando. Además que estas cosas que se comentan parece que son supuestos que luego nunca se dan, pero los que llevamos ya un tiempo aquí en la isla hemos visto de esos casos, muchas veces amigos y conocidos que realmente pues sabes, ¿no?, un poco la situación, pero pues te piensas que nunca va a pasar nada y un buen día, un control o cualquier cosa, algo inesperado, y te pillan y es que te detienen y estás el tiempo que procede retenido y detenido hasta que te suben en un avión y te mandan para casa. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer una pequeña parada después de ponernos tan serios, pues es que hemos tenido casos muy cercanos que vemos todo esto que estamos diciendo y no queremos que pasen más. Así que tomamos un poquito de aire y volvemos enseguida con los siguientes meses que nos podríamos quedar, cómo solicitarlo y cómo llegar, ¿vale? Hasta ahora. ¿Sientes que tu nivel de inglés te está restando oportunidades? Mejora tu inglés de forma rápida y divertida. Más inglés, más oportunidades. Sumérgete en una experiencia única validada por la Universidad de Malta. Infórmate en www.universitylanguageschool.com. No vengas a Malta sin escuchar este programa. Bueno, pues estamos de vuelta con el tema que os comentábamos. Vamos a empezar bueno, tenemos a Marina aquí en un puesto alto de la mesa. Estábamos comentando el tema de entrar a hablar, por lo menos de los requisitos principales, aunque sean pinceladas muy rápidas, sobre cómo se aplica uno a la visa, cómo puede solicitar la visa de larga estancia. Y el por qué también se están complicando todas estas leyes. Lógicamente la complicación es porque el aumento de inmigrantes en la zona Schengen en los últimos 3 años se disparó y por eso las fronteras cada vez son más estrictas y por eso se están llevando requisitos más importantes. Pero bueno, hablando de lo que es una posible ampliación, esa ampliación solo la puede aprobar la Malta Visa Unit, que está aquí, es decir, es un trámite, el de la visa larga estancia, que se debe y solo se puede solicitar una vez que está en Malta y que tarda aproximadamente unas 8 semanas, es decir, que si estamos entrando por 90 días y esa solicitud tarda 8 semanas en hacerse efectiva, hay que intentar hacerla lo antes posible desde el momento en el que se llega a Malta, si tú ya tienes la intención o tienes la idea de intentar alargar la estancia en el país. Por supuesto que si se te ocurre 15 días antes de tu vuelo de vuelta, olvídate, porque aunque estés en los trámites, si sobrepasas esos 90 días ya te conviertes en un inmigrante ilegal en Malta. Entonces, siempre hay que tenerlo en previsión y bueno, pues vamos a repasar rápidamente las pinceladas que hoy en día, en marzo de 2018, están en vigor. Y luego ya, como siempre recomendamos, lo reviséis cada uno en vuestro caso. Entonces, haciendo pinceladas rápidas, chicos, ¿qué es lo que se necesita para solicitar, para aplicar, que no te la van a conceder o sí te la van a conceder, pero ya no depende de ti, tiene que ser el gobierno de Malta el que la apruebe? ¿Qué necesitan presentar en esa aplicación?
Pues lo primero que tienen que hacer es el formulario de aplicación a la visa, lo tienen que rellenar debidamente y por supuesto que esté firmado, o sea, que no se olviden de firmarlo. Tiene que ir acompañado de 2 fotos tipo carnet, las mismas fotos al mismo tamaño que presentas cuando vas a renovar o a solicitar tu pasaporte. Por supuesto con el pasaporte original y fotocopia de todas las páginas del pasaporte. El carnet de estudiante entregado por el colegio, o sea, por la escuela que estés estudiando ese curso, pues te van a hacer un carnet de estudiante, pues eso también lo tienes que presentar. Realmente tiene más validez la carta del tiempo en el que tú quieres estar. Es decir, igual que hemos dicho anteriormente que tenías que presentar la justificación por esos 90 días para aplicar a la visa, tienes que presentar una carta de la academia por el tiempo en el que tú te vas a quedar. De la academia o del estudio oficial que vayas a cursar. Es decir, hablamos de estudios de inglés, pero también puedes estar estudiando en la universidad. Siempre que sea un curso con un mínimo de horas, y eso también influye en cada país, pero porque os hagáis una idea, pues básicamente tiene que ser un curso de lunes a viernes, lo que es una jornada lectiva regular, pues como mínimo, pues de esas 20 horas lectivas a la semana, de lunes a viernes. No vale tener clase 2 días solo a la semana, ese tipo de cosas, pero bueno, puedes estar incluso sacándote una carrera universitaria en Malta siempre que tú puedas justificar que te has inscrito y que tienes la matrícula pagada para el curso lectivo. Eso lo presentas dentro de la documentación como el justificante por el tiempo por el que te quedes y no habría más problemas. Seguimos, que me Bueno, metí a en raíz de lo que dices, también la confirmación de ese pago del curso. Al final son bastantes detalles que parece que tener la matrícula, el documento de matrícula ya implica que lo hayas pagado. Lo has pagado, pero es importante hacerse ese checklist porque también te van a pedir la confirmación del pago. Y luego ese pequeño documento que tú puedes decir, pero bueno, si tengo la matrícula es que lo he pagado ya. Pero mejor llevarlo todo bien documentado y evitar el susto. Así que la confirmación del pago del curso también. Otro requisito es que lleves la confirmación del alojamiento donde estés, o bien ya sea un hotel o una familia, o si te hospedas en casa de unos amigos, o bueno, o si estás alquilado una habitación, pues llevar esa confirmación del alojamiento. Recordar que ahí es el mismo caso que los 90 días, es decir, si tienes el alojamiento cerrado y lo puedes demostrar que tienes el contrato de un año de alojamiento en tal sitio, la previsión de recursos económicos, que lo hablaremos ahora, será mayor o menor. Lo explico un poco cuando lleguemos a ese punto. Bueno, y de esta misma forma, otra vez el billete aéreo, se supone que ya estás aquí, ya has ampliado, pues ese billete de vuelta, que en el caso de que yo hubieras venido con la idea de visa de turista, pues si has tenido la suerte y tuviste esa tarifa flexible, pues el nuevo billete de regreso. Exacto, si tú tienes un curso de 9 meses, al final pues el billete aéreo tiene que coincidir con la fecha máxima en la que tú acabas tus estudios, que no es exclusivamente en la que atiendas a la academia. Luego lo explico un poco el porqué. Sí, yo creo que por último que yo crea es la póliza del seguro médico que validada para Malta durante la duración del curso o la extensión. Eso sí, el seguro médico tiene que estar en inglés y debe especificar las coberturas que tiene ese seguro siempre en euros, en la moneda local de Malta. Hay otro concepto que son las vacaciones, ¿vale? Por eso os decía de ojo con la visa, con el billete y tal, porque tú tienes derecho a una semana de vacaciones por cada mes de curso que tienes. Es decir, imagínate que tú haces un curso de 24 semanas, que son 6 meses, pues tú tendrías 6 semanas más de vacaciones. Entonces, si lo haces con la academia te va a dar el justificante por las 24 semanas que haces con ellos, más 6 semanas de vacaciones. ¿Por qué es importante eso? Porque imagínate que coges tu billete de vuelta para justo las 24 semanas y tu seguro médico para justo las 24 semanas y luego te das cuenta que podías tener otras 6 semanas más. Entonces a la hora de cambiar el billete lo mismo te va a dar para cambiar para las 24 del curso o aprovechar ya las 30 que incluiría tu estancia legal justificable en Malta. Y lo mismo pasa con el seguro médico, porque luego ampliar por esas 6 semanas un seguro te va a salir mucho más caro, te vas a pagar casi tanto por esas 6 semanas de ampliación que si lo hubieras tenido en cuenta desde el principio a la hora de solicitar tu visa. Entonces, todas estas cosas, por eso os digo que os pongáis en contacto con nosotros para cualquier duda que tengas. Oye, mira cómo organizamos esto, cómo hacemos lo otro, porque claro, las agencias que venden, es más barato que contrates un curso de 6 meses o de un año.
y te intentan meter esa oferta, pero luego ya volvemos otra vez a los problemas de los 90 días, a dar por hecho que te van a extender la visa, pues un montón de cosas que no se deben hacer ni legal ni moralmente, y que muchas agencias y muchos agentes pues lo siguen haciendo. Entonces ese punto de las vacaciones es importante, y recordar que aún que os extiendan la visa os lo van a extender por estudios y no podéis trabajar legalmente en Malta. Aquí entraríamos en la otra parte, es decir, oye, ¿y se puede solicitar una visa para trabajar? Sí. El problema es que el trámite es muy complicado. El trámite es tan complicado como que tiene que demostrar la empresa que no hay nadie en la Unión Europea, es decir, primero en Malta y luego en cualquier país de la Unión Europea, que pueda hacer ese trabajo al que esa persona está aplicando. Entonces, hombre, si eres un neurocirujano de última generación con unos contextos creíbles, pues te van a contratar sin ningún problema y te van a hacer la visa de trabajo. Pero para camarero, para vender tickets o para trabajar en una oficina es realmente imposible. La empresa tiene que publicar por un mínimo de 2 semanas en JobPlus, que es pues el ministerio oficial que se encarga del trabajo, que nadie se presente, luego hacer una extensión de ese anuncio, que siga sin presentarse nadie, y ya os digo, con la demanda de empleo que hay en Europa es prácticamente imposible que, salvo que sea una titulación muy específica o que se salte algún trámite legal, te puedan dar una visa de trabajo, que en todo caso siempre estará vinculada a ese trabajo. Es decir, si tú dejas ese trabajo te vuelves a quedar sin visa de trabajo, no es que te lo permitan para cualquier país o para cualquier trabajo de cualquier tipo, es solo para esa aplicación, para ese puesto de trabajo, y en el momento que expira esa relación laboral, expira tu visa también. Pues mucho detalle, ¿no? Hay que estar bastante... Os hablaba un poco que me había quedado también, joder, estoy viniéndome arriba, de lo de los medios de subsistencia, la de la economía, que os decía que eso es exactamente igual para la estancia que te la aprueban la extensión. Tú tienes que justificar esos 50 euros, que es la base, ¿vale?, que se puede reducir siempre y cuando puedas ir justificando que tienes el alojamiento, que el alojamiento tiene desayuno, pensión, tal. Pues cuanto más gastos puedas tú justificar que no vas a tener que cubrir porque ya los tienes pagados, ya los tienes comprometidos, menor será el monte del justificante final. Cuando hablamos de 50 euros por 24 semanas, que son 7 días a la semana, empiezas a hacer números y dices, joder, es que me sale una cantidad brutal, pero es que es así, o sea, es lo que hay que cumplir. Recordar que no es exclusivamente vuestra en la cuenta, que la tengáis que tener en casa, sino la cuenta de vuestros padres o una justificación que A la tienes cuenta a la que acceso vayas a tener acceso si necesitarás tirar de esos recursos. Sí, eso sí, el certificado de ese dinero, del total de ese fondo, tiene que estar a fecha o sea, actualizado. Aunque tú ya hayas venido 3 meses antes, o 90 días antes, y vas a extender la visa, tendrás que pedir otra vez el certificado a fecha actual. Y siempre los certificados, todos los documentos bancarios tienen que venir traducidos en inglés. Y con los euros como divisa, ¿verdad? Hemos dicho. Exacto. Muy importantes esos 2 datos. Y que venga claramente que el estudiante es el dueño de la cuenta, o si es el padre, pues como que autoriza a su hijo a echar mano de esa cuenta. Correcto. Y bueno, ya podríamos entrar aquí ya en el tema de las anécdotas y de todo lo que ha pasado, que bueno, pues sin ir más lejos yo os puedo contar lo de una pareja, no me gusta decir la nacionalidad, pero que estaban estudiando aquí en Malta y en sus vacaciones querían visitar otros países europeos. Y uno de ellos, destino, fue Alemania. Habían estado en otros 2 países en esas semanas y llegaron a Alemania y no les dejaron entrar. No les dejaron entrar, y todo lo que ello supone. Es decir, ¿os acordáis de lo que os estoy comentando? De todos los pasos que hay que llevar, los 90, tal, el ticket de ida y vuelta, etcétera, etcétera. Ellos dieron por hecho, como en España no se lo miraron y en Italia tampoco, que en Alemania tampoco se lo iban a mirar. Entonces, como tienes el sello en el pasaporte, como que ya estás en la zona Schengen, no llevaban, por ejemplo, los billetes de ida y vuelta del viaje suyo, no el de ida y vuelta Malta-Alemania, sino el de ida y vuelta desde su país a Malta, ¿vale? Ese enlace oficial que no entraron por eso. O sea, tenían todo, el seguro que lo tenían en vigor, pues todo lo que hemos comentado, el alojamiento, ellos iban para una semana, tenían alojamiento allí, y no quisieron llevar esos billetes por el miedo a perderlos. Y llegaron a Alemania, pues que son los cuadriculados que tienes que tener todos. Decir, vale, tienes la etiqueta, pero me tienes que presentar esto, me tienes que presentar lo otro, y solo por esa tontería no pudieron entrar en Alemania y se tuvieron que volver. Y en este caso no es deportación, que tuvieron que pagar ellos mismos el billete para volver a Malta. Es un embarronamiento. Porque además hablamos de documentación física. Claro, ellos lo tienen que comprobar porque es una oficina de inmigración. Tú al final sigues siendo un inmigrante en cualquier otro país. Por eso no deis por hecho que por ya estar en uno tenéis el acceso garantizado
o cualquier otro, porque en cada país, en cada registro de inmigración os pueden parar y os pueden pedir todos los papeles, todos los accesos que hemos comentado anteriormente. ¿Tenéis alguna anécdota por ahí de gente que sepáis que se ha complicado el viaje? Yo me sé una, bueno, Bueno, yo lo he comentado antes, que desgraciadamente hemos tenido amigos y conocidos que se han quedado trabajando más allá de la visa que tenían permitida, o incluso que en su día pidieron la ampliación porque tenían un trabajo, cambiaron de trabajo y estaban en Malta y bueno, pues les pillaron un día un control y pues nada, les detuvieron y estuvieron bueno, retenidos en el aeropuerto hasta que salió el primer vuelo a su país. Y además que no permitía ni una despedida, quiero decir, estás retenido y no puedes ver a esa persona ni despedirte y apenas hablar por teléfono. Sí, yo también tengo, o sea, conozco de una persona, pero de México, no digo si es chico o chica o tal, se fue a México a ver a su familia, aquí estuvo, o sea, en España estuvo bastante tiempo de ilegal y, y cuando fue a entrar otra vez a España, pues claro, vieron en el pasaporte que había estado mucho tiempo de ilegal y lo que acaba de comentar Jorge, pues le retuvieron una sala, tienen derecho a un abogado, pero no pueden ver a nadie, solamente ese abogado, y en el primer vuelo le mandaron otra vez a su país. hay otro caso, por ejemplo, en cuanto a la aplicación de visa de larga estancia, cuando, no sé por qué a esta persona concreto, porque me escribió por Facebook cuando ya estaba con todo el marrón, le pidieron el certificado de penales de su país. ¿Vale? Porque en Europa sí que tú puedes ir a Floriana, la central, pides el justificante del police conduct que se llama aquí, te lo dan en el momento. Pero en el momento que hay alguna duda, piden la contrastación del país de origen. Entonces no está de más, aunque generalmente eso sí que nunca lo van a pedir en la Visa Unit, que antes de veniros, como es un periodo de 90 días, el certificado va a estar prácticamente en vigor, generalmente son 6 meses el plazo que tienes en el que te caduca ese certificado de penales, que solicitéis también en vuestro país el certificado de conducta limpia, para que en caso de que os pase como este chico, podáis presentarlo y decir, bueno, realmente no tengo ningún tipo de deudas en mi país y lógicamente pues, la primera vez que entro en Europa todavía no me da tiempo a delinquir. Entonces, cualquier previsión, cualquier cosa que incluso lo que decimos en los preparativos, escucharos el programa anterior, lo de traer 2 tarjetas de débito, de crédito, pues no quiero repetir cosas que ya hemos comentado, pero bueno, os dejo a vosotros. No, por ejemplo, otra persona que venía muy ilusionada pues a hacer aquí una nueva vida, bueno, intentarlo por lo menos, comentaros que tengáis cuidado con las conexiones entre vuelos, pues porque pues muchas veces en los billetes te aparece una compañía y luego a lo mejor en pantallas otra compañía y bueno, pues a esta persona. Explícalo con nombres porque no sé si está quedando claro. Es decir, por ejemplo, creo que es el caso que me estás hablando. Ella venía de una conexión de su país a Madrid, luego tenía una conexión en Ámsterdam y ese vuelo de Ámsterdam era de Ir Malta, ¿no? De KLM. Pero lo operaba KLM. Sí, efectivamente. O sea, ella en su billete ponía KLM, entonces, pero en pantallas en Ámsterdam ponía Air Malta. Entonces ella pidió información y bueno, pues la marearon para allá y para acá porque allí no había oficina física de Air Malta. Entonces al final perdió ese vuelo y se tuvo que gastar un extra inesperado, lo que hablábamos también en los otros programas. Entonces, Un extra inesperado de 600 euros para efectivamente. coger otro vuelo. Entonces, claro, todo lo que tenía aquí, pues para empezar, pues no empezó con muy buen pie, pero bueno, ella está aquí y fenomenal y muy feliz y contenta y empezar son anécdotas que pasan y lo que pasa es que nos gusta decirlo para que tengan cuidado el resto de la gente. Como consejo, es verdad que hay veces que tú compras un vuelo en una compañía, pero luego resulta que lo opera otra compañía, pero fijaos en el número de vuelo, que es como la matrícula de cada vuelo, el número identificador, porque en teoría, bueno, lo recomendable primero cuando llegas al aeropuerto es mirar las pantallas y buscas el destino, Malta, con la hora. Luego compruebas si es tu compañía, si hay una duda, pero ves que a esa hora solo hay un vuelo con ese destino, Malta, aunque veas que es otra compañía, comprueba el número de vuelo o acude a la ventanilla de la compañía. En este caso no era KLM, pero no era Air Malta, era KLM,
pero ir a comprobarlo porque en teoría esto es algo habitual si os dan una buena información en el aeropuerto no deberíais tener ningún problema. Es verdad que a esto se le suma pues, los nervios del viaje, que si encima vas con un tiempo reducido para hacer ese tránsito y se puede convertir en una experiencia bastante desagradable, pero bueno, que sepáis que esto puede ocurrir y si un día os encontréis con este caso que digáis, que recuerdo que escuché en el programa que... Así que ya sabéis. Bueno, pues yo creo que ya hemos podido tratar un poco lo que queríamos en este programa y es hora que nos metamos ya a consultas que nos hace. Yo creo que vamos a tener que hacer muy en breves un programa solo dedicado a las consultas porque se nos acumula el tema. Así que bueno, esperamos que todo este tema de visas haya podido ser útil. Recordamos que cualquier duda que podáis tener nos la hagáis llegar pues, a través de info@quehacerenmalta.com o el propio grupo de Facebook. Intentaremos echaros una mano en todo lo posible. Paramos unos momentos para retomar un poco de aire y estamos de vuelta con vosotros enseguida. Strangers to bright light. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a... ¿Sin planes para tus tardes en Malta? Atrévete a estudiar idiomas por las tardes. Inglés, maltés, japonés y árabe de 6 a 8. Multiplica tus oportunidades practicando nuevos idiomas. Apúntate al tardeo de la Universidad de Malta. Más de 20 años de vivencias y experiencias compartidas a tu disposición en No Vengas a Malta. Bueno, pues ya de vuelta para afrontar este último bloque que bueno, la verdad que nos encanta el poder responderos a todas las preguntas que nos hacéis y que no siempre podemos tratar todas en programa, pero ya sabéis que siempre nos comprometemos a daros una respuesta, aunque sea fuera del programa, y empezaríamos un poco para ir al tema, porque no sé si nos va a dar tiempo a tratar todas hoy, con María, que nos dice: hola, somos un grupo de chicas y estamos preparando un viaje a Malta de fin de carrera para mediados de junio. Aparte de la vida nocturna, ¿qué sitios consideráis indispensables para visitar? ¿Hay viajes organizados? Gracias. Hola María, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, Malta es muy pequeñita, pero tiene muchísimos sitios por conocer y aunque la oferta nocturna es muy amplia, pues bueno, te recomendamos que efectivamente te plantees ir a alguna excursión organizada. Las hay, pues por las capitales, Gozo, Comino, donde podrás ver el Blue Lagoon, que es una pasada, pero luego también tenéis la opción de alquilar un coche y montaros vosotros la rutilla. Podéis buscar o incluso te podemos dar nuestros consejos de los puntos clave para visitar, y como ya no tenemos la frontera del roaming, pues podéis utilizar vuestro móvil y vuestros datos para utilizar el Google Maps y no perderos por la isla. Así que desde luego que tenéis oferta aparte de la nocturna. Bueno, si tenéis un poco de flexibilidad de fechas y tenéis idea de junio,
yo igual tiraría y esperaría un poco. No sé si sabéis que a finales de junio, el 27 de junio concretamente este año, la NTV organiza todos los años el concierto gratuito más grande de toda Europa. Y si podéis elegir fechas, pues hombre, ya aparte de todo lo que es fiesta y visitas, pues eso que lleváis gratis, no sé, con lo que queráis. Si nos escribís con tiempos, podríamos meter dentro de los grupos que tenemos organizados y bueno, incluso veniros con nosotros en español, si queréis conocer la isla en castellano. Pasamos a Ana de Navarra. Gracias, María, por la consulta, por cierto. Y Ana de Navarra nos dice: hola, llego a Malta en 2 semanas con la intención de buscar trabajo en hostelería, ya que no tengo experiencia laboral y así mejoro mi inglés. ¿Creéis que será difícil la búsqueda? ¿Y a cuánto se paga la hora aproximadamente? Bueno, hola, soy Tamara, encantada de volver a estar aquí en Ah, bueno, es verdad que no, que nunca te presentamos. Hemos Aparezco. hecho el cambio habitual del reserva que nos aparece fresco al final. Y es que, bueno, pues Andrés ha tenido otra vez que quedar con Marina y Tamara entra al rescate. Bienvenida, Tamara. Encantada otro día más. Y bueno, pues con la consulta de Ana, que nos habla sobre eso, pues buscar trabajo y cuánto se paga la hora, ¿qué le dices? Claro, a ver, todo depende de su nivel de inglés, porque para encontrar trabajo, si tienes un buen nivel, puedes optar a mejores trabajos o a peores. En el tema de hostelería, la verdad no vas a tener un salario muy alto, pero más o menos sin mucha experiencia y con un nivel de inglés mediano, digamos, no nulo, puedes conseguir algún puesto por 5 euros la hora, algo menos que en España, pero bueno, algo de eso sí que puedes encontrar. De todas formas, te recomiendo que eches un ojo al libro Mis 50 consejos sobre el trabajo en Malta, que lo puedes encontrar en la sección consejos de nuestra web www.quehacerenmalta.com. Sí que hay, bueno, la verdad que el trabajo de hostelería no es que esté muy bien pagado, pero también hay trucos para que luego el salario final te salga bien. Y es o bien venir en los momentos de contratación de los grandes hoteles, porque hay una división de propinas bastante importante, sobre todo si es un hotel de alta categoría, de 5 estrellas, o irte a las cafeterías en las que sabes que hay mucho movimiento. Y te hablo de cafeterías en Valeta, en la zona de los cruceros, en la misma zona central de Valeta, porque habitualmente los cruceristas dejan un montón de pasta en propinas. Y eso al final va sumando a tus horas de trabajo. Y yo, por ejemplo, en el Intercontinental tenía por contrato 6 euros la hora, pero luego realmente acababa cobrando 7,5, 8 el mes que menos. Y ya cuando había una buena caja, el sueldo cambiaba. Algo que no te va a pasar en Pacheville. Desde luego. La gente cuando sale de copas deja muy poquitas propinas, pero cuando se va a cenar, cuando se va a ese tipo de cosas, los grandes hoteles tienen ventajas e inconvenientes. Personalmente yo creo que es mejor una terraza en zona plena turística, porque generalmente el dinero se reparte entre los camareros. En los hoteles generalmente se hace un bote entre todos los departamentos y sí que te llegan propinas de otras zonas que no te llegaría, pero también se divide entre mucha más gente. Entonces hay 2 o 3 cafeterías en el centro de Valeta que enseguida que vayas a hacer una visita cuando estés aquí las vas a identificar, que son las que hay que trabajar mucho y pelearse mucho para entrar, porque luego, aunque el salario en hostelería en Malta en general no es bueno, esas propinas te pueden hacer un cambio de vida totalmente, con la ventaja, y ya no me enrollo más, que las cafeterías en Valeta tienen un mucho mejor horario que los hoteles que están en la zona turística. Es decir, las cafeterías en Valeta a las 10 están cerradas, 10:30, 11, con lo que nunca te vas a quedar a hacer muchas horas extras y muy tarde. Y bueno, pues son cosas a tener en cuenta. Buenas pistas has dado. Luego también comentar que, bueno, precisamente en el tercer programa hablábamos del nivel de inglés, porque nos comentabas que, bueno, tu objetivo era venir a trabajar y de paso mejorar el nivel de inglés. Te recomendamos que escuches el tercer programa que tratamos esto, porque muchas veces caemos en un error cuando venimos a trabajar con el objetivo de mejorar el inglés. Y a veces hay que plantearse o estudio inglés en casa en España o vengo a estudiar antes de poder conseguir un trabajo que además estará mejor pagado. Así que bueno, pues si llegaste tarde a escucharnos, pues que sepas que en el tercer programa hablamos de eso. Perfectamente añadido, porque yo mi experiencia de hostelería por los diferentes países, que no lo voy a repetir, en hostelería se aprende muy poco inglés. Al final lo que te aprendes es la carta, porque los clientes no están para hablar contigo ni para enseñarte inglés, y los compañeros de trabajo tienen su vida propia. Entonces el objetivo solo de dar por hecho que se mejora inglés por estar en un entorno, es decir, el inglés no se te contagia, no se pega porque los demás hablen bien, Estaría sino muy bien, por lo que tú puedas aportar a esto. Muchísimas gracias, Ana,
por tu consulta y nos vamos a Toledo con Lucía, que nos dice: me estoy planteando ir a Malta una temporada a estudiar inglés y quisiera saber si por parte de las academias se proporciona algún tipo de certificado oficial al terminar el curso. Pues las academias no suelen certificarte nada, lo que te certifican son las horas que has hecho el curso. Lo que sí, la Academia de la Universidad de Malta te da un certificado propio de la universidad, que eso siempre va a tener algún tipo de valor más fuerte que simplemente un título que te pongan las horas. Las academias privadas lo que te dan es un título privado, un título de aprovechamiento de fulanito de tal, ha estado tantas horas con nosotros y ha conseguido, en el mejor de los casos, que te pongan el nivel de inglés, que no todas lo hacen, ni mucho menos. El caso de la Universidad de Malta, sobre todo si lo preguntas, porque luego vas a tener que demostrar en una entrevista de trabajo y no te da tiempo a preparar el First Certificate o un diploma oficial, ese certificado final, si tú lo solicitas la última semana de curso con la universidad, te hacen el examen oficial de la universidad y te certifican con el sello y el stamp, es decir, ¿cómo se dice stamp? Sí, es el sello, ¿no? Es lo mismo, de la Universidad de Malta, que tú tienes ese nivel de inglés. Entonces eso es reconocido de forma mucho más útil que cualquier título privado de otra academia. Sobre todo porque es que, aunque la escuela academia te certifique que estuviste en el nivel B1, que eso si lo presentas a algún lado te van a decir, pues como si me lo certifica tu padre en una carta, ¿sabes? Que no tiene ningún valor. En cambio, el otro, ya hablamos de un documento oficial de una universidad, la universidad del país. Entonces, bueno, pues eso, siempre va a tener bastante más valor. De todas maneras, a ver, siempre que tengas la oportunidad, lo ideal es presentarse y sacarse un curso de Cambridge, de la IELTS, pues cosas cuando ya es un puesto de trabajo importante, que no es simplemente una justificación de tu nivel de inglés, siempre es bueno aprovechar a sacarte esas certificaciones. Así que, bueno, para cualquier cosa que necesites nos escribes por privado, Lucía. Muchas gracias por tu consulta. Y nos iríamos ahora a Madrid con Fede, que dice: hola, soy Fede de Madrid y estoy planeando trabajar en Malta durante los meses de verano. ¿Necesito pedir algún tipo de permiso laboral o con mis documentos personales es suficiente? Hola Fede, ¿qué tal? Bueno, pues nos dices que eres de Madrid, entonces, bueno, como ciudadano de la Unión Europea, se aplica el principio de libre circulación de personas, entonces no necesitas ningún visado ni ningún documento especial para trabajar en un país europeo. Eso sí, tú puedes venir a Malta sin ningún problema, pero recuerda que pasados los 90 días, los 3 meses, tienes que hacer el trámite y solicitar la residencia en Malta. En este caso es un trámite, pero no tendrías ningún problema para poder optar a un puesto de trabajo aquí. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por la pregunta y por escucharnos. Es que estaba mirándome el micrófono, que no se me había metido para adentro. Lo siento, Fede. Entonces, bueno, pues básicamente aquí damos por hecho que es español o que es de ciudadano europeo. Si no lo es, porque hay muchos Fedes que pueden estar en Madrid y no ser de Madrid, tienes todo lo anterior del programa para escucharte y mirar la situación que te pueda influir. Muchas gracias por tu consulta y de Madrid a Valencia para hablar con Nacho, que nos dice: hola, mis amigos y yo queremos ir en junio a la isla para el NTV Week, ya que hemos visto que irán Dimitri Vegas y Line Mike y nos gustaría saber si realmente es gratis o hay algo de letra pequeña y si aparte de salir de noche merece la pena hacer turismo. De ser así, ¿qué se puede ver? Pues sí, en efecto es el concierto gratuito más grande de Europa y claro, en Malta hay muchas cosas que hacer y mucho que ver. De hecho es uno de los países con mayor patrimonio de la humanidad de Europa y tiene mucho que visitar, ya sea cultural, turismo de playa, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, Comino, Gozo y todos estos sitios. Claro, porque es que le hemos contestado a María, habla con Nacho, y así os venís todos juntos a la semana de la NTV. Pero sí, Nacho, no hay letra pequeña. La Malta Music Week es un cúmulo de eventos que generalmente se hacen previos al gran día, que es el concierto, pero este año por la limitación de la agenda de la Maleta Cultural, Capital Cultural 2018, pues han tenido que cambiar un poco el orden. Entonces el evento principal, el concierto de aniversario, el Isle of Malta de NTV, que es totalmente gratis y abierto para cualquier persona, será el 27, y luego ya sí, el resto de conciertos de la Malta Music Week se irán celebrando y todos esos tienen entrada, pero el principal,
El del 27 es totalmente gratuito. Lo que sí hay que tener en cuenta que esa lista de artistas no es que hagan un concierto completo cada uno, sino que están aproximadamente media hora, 45 minutos, y luego es en los restos de eventos de la Malta Music Week cuando al que le gusta Dimitri Vegas pues quiere ver el concierto completo, pues se va a la discoteca correspondiente, ahí así exactamente igual con el resto de invitados especiales. Pero sí, ni letra pequeña ni nada, concierto gratuito, el más grande de Europa, celebrado en Malta en este año, en el 27 de junio. De todas formas, Nacho, estate atento porque ahora mismo son los primeros artistas que salen en cartel, pero habrá más. Entonces, esa mini sesión de 3/4 de hora, media hora, irá acompañada de otros pedazos de artistas de primera línea. Así que, pues nada, estate atento y nos vemos por Malta. Estamos todos con la cuenta atrás. Muchas gracias, Nacho, por tu consulta. Esperamos que nos sigas escuchando y nos vamos a hablar con Pedro, que nos dice: soy Pedro de Galicia, mira, patriota tamaril, y llegué la semana pasada a Malta. He venido con la intención de mejorar mi inglés, pero aún así me gustaría conocer a algún español que esté en la misma situación que yo o algún lugar donde se junten los españoles. Gracias. Bueno, Pedro, como decimos siempre, tienes la Spanish Party, que está llena de gente veterana y gente nueva, y tienes allí a Jorge, que estará encantado de ayudarte a conocer más gente y a involucrarte un poquito en el país con gente española. Eso siempre va a ser fácil. Además, todos venimos siempre con la intención, ¿no?, de no juntarnos con ningún español y a las pocas semanas ya queremos conocer a algún español y cagarnos en todo, pero bueno, pues nada, lo que te ha dicho Tamara, que todas las semanas, pues en las Spanish, vente sin problema. Mucha gente le da muchísima vergüenza, ¿no? Es que voy solo, y piensan, y vale, por mucho que este tío me diga que vaya, pues luego qué vergüenza. Ya verás, como no, ni eres el único, además ya me encargaré yo de que pases vergüenza los primeros 5 minutos de mira, este está como tú, que este es nuevo, no sé qué, y ya verás que en un momento estás ya integrado en un grupo y dándonos palique. Así que nada, venga, gracias por escucharnos. No te preocupes, Pedro, que es un buen anfitrión. Y si no, pues bueno, pues síguenos por los grupos. Hay veces que organizamos alguna escapada, hace yo no sé, ya un par de semanas ya casi. Hicimos pues un poco un primer meeting principal con la gente nueva que quería conocer la isla, así que todo lo que se pueda organizar, si nos sigues por Facebook y tal, te vas a enterar perfectamente. Muchísimas gracias por tu consulta. ¿Y algo más que añadir al compañero del país gallego? Pues no, que no se preocupe, que va a encontrar fácilmente españoles y que intente estar con españoles y gente de fuera también. Que he hecho lo posible porque te diga, oye, pues un día quedamos a tomar café y hablamos de Galicia y tal, pero parece que te lo vas a tener que correr un poco más, Pedro. Que traiga morcilla gallega, que fue la semana pasada, fue cuando nos entró una consulta de alguien que... Si traes comida... embutido. Bueno, lo dicho. Nos vamos ahora, gracias Pedro, nos vamos a hablar con Jaime, que nos dice: viajo con un amigo a la isla la semana que viene y nos gustaría saber si la isla está bien comunicada en autobús y si este funciona bien o si es preferible alquilar un coche por unos días. Gracias. Hola, ¿qué tal, Jaime? Bueno, pues a ver, la isla comunicada por bus está bien comunicada. Luego, el funcionamiento del autobús depende mucho de la época del año, si estamos en temporada alta o no, y depende de la zona. De todas formas, desde hace yo creo que año y medio, todo es muchísimo más fácil porque hay una aplicación de Malta Public Transport, se llama, bueno, te lo digo, se escribe Tallinja, aunque no se pronuncia así, pero así lo puedes encontrar tanto en la tienda de iPhone como en la Play Store. Y bueno, tú marcas la parada de autobús y te va a decir en tiempo real el tiempo que falta para que lleguen los diferentes buses. Entonces ya no era como antes, que ibas un poco a esperar, a fijarte en los horarios que hay en las paradas, que son muy, muy relativos. Entonces resulta mucho más fácil coger el transporte público ahora. En cualquier caso, bueno, pues nos dices si la opción de alquilar el coche merece la pena. Sin duda merece la pena, te va a dar muchísima libertad. Y lo que puedes hacer en coche un día en la isla, pues es que te la puedes recorrer de arriba abajo. Y es la libertad, vamos, si puedes, alquila coche. Sí que tienes que tener cuidado. A ver, por un lado, la trampa de la comunicación en Malta es el tráfico. Entonces, cuando hay mucho tráfico, lógicamente, en ese atasco se quedan los autobuses también y la regularidad no es tan buena.
eso lo sufres igual alquilando un coche, de alguna forma u otra. Lo que pasa es que no es lo mismo estar tú en tu coche metido en el atasco que estar esperando en la parada que no sabes por qué no viene el autobús. Y siempre que vayas a alquilar un coche, tener en cuenta que aquí el sentido de la circulación es diferente al de España, ¿vale? Aquí se conduce por el otro lado, entonces alquilar de coche y seguro a todo riesgo sin franquicia es prácticamente algo indispensable. Cualquier cosa nos escribes, que ya sabes que encantados estamos de contaros lo que por lo menos nosotros pensamos. Muchas gracias, Jaime. Vamos a Murcia con Carolina, que nos dice: hola, mi grupo de amigos viajamos a Malta a finales de marzo y nos gustaría saber si por esas fechas ya habrá excursiones a Comino o Gozo, o por si por el contrario es demasiado pronto. Gracias. ¿Cómo se nota que va llegando ya la temporada que viene la gente? Y con ganas de playa. Un montón de cursos. De hecho, nuestra temporada fuerte de grupos principales de los que vienen de distintas universidades es de marzo a finales de junio. Perdón, que me he metido yo aquí de cotilla. Bueno, Carolina, si quieres ir a Comino desde Slima Ferries, te sale a las 10 durante todo el año un ferry hacia la isla y siempre que el tiempo lo permita puedes ir. Y si quieres ir a Gozo, el ferry sería desde Chirquegua, se llama. Por mi experiencia, por el tiempo en el que tú me dices, el problema de coger la excursión a Comino, por ejemplo, desde Slima Ferries, es que tienes mucha más travesía en barco. ¿Qué es lo que pasa? Que en marzo, aunque el tiempo pueda estar bien, no siempre el mar está en las mismas condiciones. Entonces, de salir en Slima Ferries o de salir en Chirquegua, desde Slima Ferries el barco tarda aproximadamente 2 horas en llegar a Comino y en Chirquegua tarda 10 minutos. Entonces, por ejemplo, que os mareáis, que os recomiendo que vayáis a Chirquegua. Es mejor hacer todo ese recorrido largo por tierra, que no os vais a marear tan fácilmente, porque el día que sale movidito el mar, el calvario de Slima Ferries a Comino es importante. Pero todo el año se organizan excursiones en inglés. Si ya las queréis en español, yo no conozco a nadie más que organice excursiones en español que no seamos nosotros. Nosotros empezamos a finales de marzo por las fechas que ya nos comentas. Envíanos un mensaje, yo miro las fechas de los grupos que ya tenemos y si no os importa juntaros y queréis hacer un poco de ambiente, por nuestra parte, encantados. Luego te encontrarás también el que te diga: "Pero es que a mí me gusta el barco, entonces si a mí son 2 horas, 2 horas y cuarto, pues mejor". Pues bueno, tienes la opción. Incluso hay lanchas rápidas que te llevan, claro, Sí. pillas un día de mar un poco picado en lancha rápida y flipas de lo que te mojas, del frío que pasas en el aire. Entonces todo depende. O sea, hay planazos que son muy buenos para julio, pero que luego en marzo no son tan buenos planes. Entonces, bueno, pues al final también dependemos de lo de siempre. Hay un factor que es el tiempo, que hasta que no estáis aquí y hasta que no se ve la previsión del día anterior, pues no se sabe cómo va a pintar la baraja. Pero bueno, pasároslo bien, os lo vais a pasar bien, así que no te preocupes, Carolina, y para cualquier cosa pues ya sabes cómo localizarnos. Nos vamos a hablar con Dani. Nos dice: soy un chico de Alicante que actualmente estoy buscando academias de inglés. Por Facebook me han recomendado EC y Club Class, pero la verdad es que se me van de presupuesto y las opciones de pisos y residencias por esa zona no ayudan. ¿Alguna recomendación? ¿Está bien esa zona? Gracias. Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, comentártelo. Lo más habitual es que los agentes te recomienden este tipo de academias. Al final es con las que más comisión van a sacar. No por ello, no. A ver, hay opciones de calidad y mucho mejor de precio. Es más, nosotros nunca solemos recomendar estas academias y las zonas de San Julián se evitar, ¿no? Porque son las zonas más turísticas. Al final todo está orientado al turismo y es lo más caro. Y además lo más lleno de españoles y latinos. Hombre, no, en ningún caso ninguna de las dos son malas academias. Lo que pasa es que la relación calidad-precio, zona, experiencia e inversión en inglés no es positiva por eso, porque están en ese arco que siempre os decimos que tratéis de evitar, de Sliema y San Julián. Es decir, si vienes de vacaciones, nosotros siempre te vamos a recomendar esas zonas. Pero si vienes a estudiar y vienes a mejorar tu inglés, precisamente no es las zonas en las que debes estar. Primero, por más distracciones, porque es la zona turística. Luego, como zona turística que es, más españoles. Luego, el nivel de vida más caro. Entonces, jolín, pues al final, si puedes elegir otras zonas, ¿para qué meterte en ese fregado? Claro, tienes que tener claro si quieres aprender inglés, si quieres fiestas, si quieres ambas o si quieres... Pero bueno, se puede tener ambas, ¿no? También es que en Malta a veces la gente dice: es que pero yo también quiero estar cerca de eso que me han dicho que es Patcheville. Y es que si me voy a otra ciudad, pero bueno, que a ver, hay opciones, otras academias bastante más baratas, de muy buena calidad, que están en otra ciudad, pero que en otra ciudad
que en 15 minutos andando estás en Patcheville, ahí. que yo habitualmente casi todos los días en un paseo de 20 minutos paso por 3 ciudades. Que entonces, bueno, pues que no tengáis ese miedo, que Malta es muy pequeñita y bueno, pues tienes muchas más opciones. Y si tienes dudas, nos escribes, contactas con nosotros, te informamos de otras opciones, lo que nosotros recomendamos, e incluso si te preocupa mucho cuánto tiempo tardo en llegar a la zona de fiestas, te informamos, no pasa nada. Es decir, yo es que no he vivido cerca de la zona de marcha ni en León. Y mira que León es pequeño, que está todo cerca, pero vamos, yo desde el barrio húmedo a mi casa tengo mis 15 minutos andando. Ya no os digo en Zaragoza, de lo que podía tener al casco, o ya en las otras ciudades de fuera. En Dublín vivía en Rafgar, no os digo más. Bueno, el que no conozca Dublín dirá aquí que me dice pero vamos, está bastante lejos del centro y soy un fiestero. Es decir, yo salía, pero no salía todos los días porque no necesitaba irme a salir todos los días cuando mi intención era mejorar mi inglés. Ni siquiera salía todos los días en España. Como el hecho de la necesidad de que tengo que estar metido en el jaleo, pues bueno, cada uno es libre, lógicamente, de buscar la zona que crea más oportuna, pero por lo menos nosotros nos quedamos muy tranquilos diciendo que lo que os vais a encontrar en Sliema y Sant Julian, los que venís a estudiar, es unas zonas caras de nivel de vida, de pisos con más españoles. De hecho, el otro día salían las estadísticas en el Instituto de Turismo, el 87% de los españoles que están registrados en Malta, que vienen de visita, que vienen vienen a Sant Julian y a Sliema. Y de ese 87, el 75% a Sant Julians. ¿Por qué? Porque ahí cuentan los hoteles y ahí se notan por los grupos que vienen de vacaciones, que generalmente se alojan en el Sant George Park, en ese tipo de hoteles que hacen la concentración general. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir cortando ya tema, que otra vez que nos ponemos al taca. Se nos ha ido. Y se nos va el tiempo. Esperemos no haberos dado mucho el coñazo, lo hacemos sin querer, pero con la buena intención. Es decir, si pensamos que cuando nos metemos estamos todos aquí hablando con vosotros sentados en la mesa y a veces se nos va el tiempo, pero bueno, esperamos que como siempre os esté sirviendo lo que os hemos enviado. La semana que viene volvemos un poco a retomar ese itinerario normal, vamos ya a llegar a Malta, a ver durante los próximos programas cuáles son los errores que se cometen los primeros días, cómo encontrar trabajo, cómo encontrar alojamiento, pues un poco en esa secuencia lógica de pasos desde que hemos empezado, desde el primer programa, para preparar todo el viaje. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Despediros, chicos. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos y nada, nos vemos el martes que viene. Cualquier duda, pues nos ponéis un mensajito por la página de Facebook o bueno, por el correo electrónico. Bueno, pues encantada de estar aquí otro día más y nos vemos la próxima. Pues la semana que viene más, nos vemos por las Panis y no los remedia nada antes. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Porque te has ganado la fiesta de primavera más loca de Europa, ven a Sambric Malta. 3 grandes noches en los mejores clubs de Malta con DJs internacionales como Offenbach y Pool Party y Boat Party especiales. Del 28 de abril al 1 de mayo, un fin de semana de 4 días y 3 noches. Vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Málaga. Nos vamos a Malta. ¿Y tú? Más de 20 años de vivencias y experiencias compartidas a tu disposición en No Vengas a Malta.